Buen día a todos. En esta sesión veremos la terapia nutricional en el paciente con VIH. El VIH afecta a la capacidad del organismo de combatir infecciones y enfermedades que, en último término, pueden producir la muerte. El tratamiento médico se basa en el denominado tratamiento antirretroviral que ralentiza la replicación de virus, pero no elimina la infección por VIH, pero desafortunadamente, problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares y resistencia a la insulina, son cada vez más prevalentes en esta población. El estado nutricional es muy importante para mantener un sistema inmunitario saludable y retrasar la progresión del VIH al SIDA. Entendiéndose por SIDA como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, lo causa el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Para desarrollar las recomendaciones nutricionales adecuadas, es necesario familiarizarse con la fisiopatología de la infección por VIH, las interacciones entre fármacos y nutrientes, y los obstáculos a una nutrición apropiada. Este proceso de infección primaria ocasionada por el virus de la inmunodeficiencia humana ocurre cuando invade el núcleo genético de los linfocitos CD4+, linfocitos T cooperadores, que son los principales implicados en la protección frente a infecciones, causando una depleción progresiva de los linfocitos CD4 que en último término produce inmunodeficiencia. Es necesario conocer que esta infección se desarrolla a lo largo de 4 estadios clínicos que son los siguientes: infección aguda por VIH, latencia clínica, infección por VIH sintomática, y progresión de VIH a SIDA. Los dos principales marcadores utilizados para valorar la progresión de la enfermedad son el ácido ribonucleico, ARN, del VIH o conocido también como la carga viral y el número de linfocitos TCD4. La infección aguda por VIH comprende el tiempo transcurrido desde la transmisión del VIH al huésped hasta que se producen anticuerpos detectables, seroconversión, contra el virus. La mitad de las personas presentan síntomas físicos, como fiebre, malestar general, mialgias, faringitis o ganglios linfáticos inflamados a las de 2 a 4 semanas de la infección, pero estos suelen ceder tras de 1 a 2 semanas. La seroconversión tiene lugar de 3 semanas a 3 meses después de la exposición. Si se realiza una prueba de VIH antes de la seroconversión, puede producirse un falso negativo a pesar de que el VIH sí está presente. El VIH se transmite mediante contacto directo con líquidos infectados del organismo, como sangre, semen, líquido preseminal, flujo vaginal y leche materna, el líquido cefalorraquídeo que rodea el encéfalo y la médula espinal, el líquido sinovial de las articulaciones, y el líquido amniótico que rodea al feto son otros líquidos capaces de transmitir el VIH. El Centers for Disease Control and Prevention define los casos de SIDA como confirmación del laboratorio de infección por VIH en personas con un número de linfocitos CD4 más inferior a 200/mm3, o inferior al 14%, o bien diagnóstico de un trastorno definitorio de SIDA. Actualmente, el tratamiento antirretroviral, TAR, comprende más de 20 fármacos, divididos en 6 grupos. Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleótidos y nucleósidos, NRT. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleótidos, NRT. Inhibidores de la proteasa Pi. Inhibidores de la fusión, antagonistas del CCR5, receptor 5 de quimiosina. Inhibidores de la transferencia de cadena de la integrasa, INSTI. El régimen multifarmacológico más estudiado para el tratamiento de pacientes sin fármacos previos consiste en 2 inhibidores de la transcriptasa inversa nucleótidos, y nucleósidos más un inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleótidos, o un inhibidores de la proteasa con o sin potenciación mediante ritonavir. Cada vez son más necesarios nuevos fármacos con menos efectos adversos a largo plazo y mayor potencia. Los efectos adversos de los medicamentos, incluidas complicaciones metabólicas y otras, se han convertido en una preocupación creciente, porque pueden provocar incumplimiento del régimen prescrito. El tratamiento médico también incluye seguimiento de los valores de laboratorio, lípidos sanguíneos en ayunas, concentraciones de glucosa e insulina en ayunas, proteínas, presión arterial, concentraciones de TSH, testosterona y número de CD4 y carga viral. Tratamiento de posibles efectos secundarios. Hiperglucemia, hiperlipidemia, hipertensión arterial, cambios en la composición corporal, pancreatitis, enfermedades hepáticas y renales, hipotiroidismo, osteopenia y hepatitis C.
Es importante pedir a las personas con VIH que comuniquen todos los medicamentos que toman, además de vitaminas, suplementos y sustancias recreativas, para valorar exhaustivamente sus necesidades y prevenir interacciones farmacológicas y deficiencias de nutrientes. Algunos medicamentos del TAR pueden causar diarrea, cansancio, reflujo gastroesofágico, náuseas, vómitos, dislipidemia y resistencia a la insulina. Algunos fármacos indican que deben tomarse con alimentos o bien con el estómago vacío. Para ampliar más su conocimiento en relación a la interacción fármaco-nutriente es necesario que revise las tablas 38.2 a la 38.5 del capítulo 38 de la dietoterapia de Krauss. Para las personas que viven con el VIH, una ingesta nutricional adecuada y equilibrada es esencial para mantener un sistema inmunitario sano y prolongar la vida. Por esto nuestro papel como nutricionistas es sumamente clave, ya que también se debe diseñar un plan que ayude a disminuir la sintomatología que el paciente pueda llegar a presentar como efecto secundario del tratamiento farmacológico. Algunos diagnósticos nutricionales frecuentes en esta población son: ingesta oral inadecuada de alimentos y bebidas, aumento de las necesidades de nutrientes, dificultad para tragar, alteración de la función gastrointestinal, GI, interacción entre fármacos y alimentos, pérdida de peso involuntaria, sobrepeso y obesidad, déficit de conocimientos relacionados con los alimentos y la nutrición, exceso de suplementos. Continuando con el tratamiento nutricional, la American Dietetic Association recomienda que como mínimo, 1 o 2 consultas al año con un nutricionista para personas con infección por VIH asintomática, y de 2 a 6 citas anuales en caso de infección sintomática, pero estable. En última instancia, el tratamiento nutricional debe ser personalizado y la frecuencia del asesoramiento nutricional tiene que estar determinada por las necesidades del paciente. Los marcadores para evaluar el estado nutricional comprenden: evaluación de datos bioquímicos, datos antropométricos, peso, circunferencia media del brazo, circunferencia de la pantorrilla, pliegues cutáneos, encuesta dietética, historia social y datos clínicos. Los objetivos del tratamiento nutricional son: optimizar el estado nutricional, la inmunidad y el bienestar, mantener un peso sano y la masa muscular, prevenir deficiencias de nutrientes, reducir el riesgo de enfermedades concomitantes, y maximizar la eficacia de los tratamientos médicos y farmacológicos. Otras recomendaciones nutricionales incluyen: en la cita inicial hay que realizar una valoración nutricional exhaustiva. Vigilancia y evaluación regulares son críticas para detectar y abordar posibles consecuencias nutricionales. Emplear el uso de suplementos dietéticos con vitaminas y minerales. Vigilar alteraciones metabólicas. Comidas frecuentes y de poca cantidad. Si hay úlceras orales, es necesario triturar los alimentos. Estimulante del apetito si es necesario. Nutrición parenteral si es necesario. ESPEN en su guía clínica para el tratamiento del síndrome de desgaste proteico en pacientes con VIH menciona: en caso de pérdida de peso se debe presentar especial atención a depresión, anorexia, autodescuido, por ejemplo, drogadictos, boca seca, falta de saliva causada por medicamentos, por ejemplo, terapia antiviral. Los mecanismos principales que explican la pérdida de peso son la desnutrición energético, proteica, el síndrome de desgaste. También es importante vigilar si existe o no la presencia del síndrome de emaciación atribuido al VIH, pérdida involuntaria de peso mayor que 10% del peso corporal basal, junto con 1. Diarrea, 2. Deposiciones sueltas al día durante 30 días, o 2. Debilidad crónica y fiebre documentada, 30 días, intermitente o continua, en ausencia de enfermedades concomitantes o de otros trastornos además de la infección por VIH que pudieran explicar los hallazgos, por ejemplo, cáncer, tuberculosis. La desnutrición energético, proteica, es causada por factores predeterminantes como baja ingestión energético-proteica debido a la anorexia que ocasiona la depresión, efectos secundarios a los medicamentos antirretrovirales, alteraciones del gusto/olfato y trastornos del sistema nervioso central. Se encuentra también la mala absorción de nutrientes producido por agentes oportunistas como tuberculosis, salmonelosis, entre otras.
Además, factores intrínsecos como el hipermetabolismo que produce un requerimiento calórico alto con un incremento de cerca del 10% de gasto energético en reposo, aun con TCD4 normales y sin infecciones oportunistas, y el estrés oxidativo que produce una activación inmunológica crónica que provoca alteraciones en el funcionamiento celular. ¿Qué procedimientos de diagnóstico específicos son recomendados en pacientes infectados por el VIH con pérdida de peso? Además de la evaluación nutricional estándar, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos. Busque una infección oportunista u otras complicaciones de la enfermedad o la terapia. Determine la concentración de testosterona. Determinar LH-FSH. Función tiroidea. Busque signos de lipodistrofia, pérdida de grasa subcutánea, grosor del pliegue cutáneo del tríceps, proporción cintura-cadera. Excluir la diabetes mellitus inducida por tratamiento. Si tiene náuseas, vómitos, ¿se trata de un fármaco adverso? ¿O reacción? ¿Falta producción de saliva? Si hay dolor abdominal o disfagia, sospechar esofagitis por cándida. Inicie el apoyo nutricional mientras espera los resultados de las pruebas de diagnóstico. ESPEN también señala lo siguiente. ¿Cómo se debe iniciar el apoyo nutricional en pacientes infectados por el VIH sin disfagia? Si es posible la ingesta oral, la intervención nutricional debe implementarse de acuerdo con el siguiente esquema. Cada uno de los pasos debe ser intentado durante 4 a 8 semanas antes de que el siguiente paso sea iniciado. Asesoramiento nutricional. Suplementación oral. Los pacientes deben aconsejarse para ingerir suplementación oral entre comidas, para evitar interferir con la ingesta oral a la hora de las comidas. Nutrición enteral. Nutrición parenteral. En el caso que el paciente presente disfagia en cualquiera de las etapas de la deglución, ESPEN recomienda iniciar soporte nutricional enteral. Con relación al cálculo energético, el cálculo de las necesidades de calorías y proteínas en esta población es difícil por otras cuestiones relacionadas con la emaciación, obesidad y ausencia de ecuaciones predictivas precisas. Al determinar las necesidades energéticas, es importante establecer si la persona necesita ganar peso, perderlo o mantenerlo. La experiencia de instituciones médicas sugiere que los pacientes asintomáticos con SIDA o VIH positivos requieren de 35 a 40 kilocalorías por kilo de peso. Según la OMS, en el VIH y el SIDA se producen deficiencias de reservas proteicas y anomalías en el metabolismo de las proteínas, pero no hay datos a favor de una ingesta proteica por encima de la necesaria para acompañar al aumento preciso de las calorías. ESPEN señala lo siguiente. El objetivo de ingesta de proteínas debe ser de 1,2 gramos kg/día en fases estables de la enfermedad, mientras puede aumentarse a 1,5 gramo por kilo/día durante enfermedad aguda. Los requisitos energéticos no son diferentes de otros grupos de pacientes. Hay indicios de que las necesidades de grasas dietéticas son distintas en la infección por VIH. Las directrices generales cardiosaludables deberían ser el centro de la ingesta de grasas dietéticas. Investigaciones recientes han abordado la función inmunitaria y los ácidos grasos W3. Algunos estudios aconsejan el aumento de la ingesta de ácidos grasos W3 en personas con VIH y aumento de los triglicéridos séricos. Finalmente, es importante hacer hincapié en la correcta implementación de medidas de higiene con el propósito de evitar la sobreinfección de enfermedades oportunistas. Entre estas medidas tenemos: se debe implementar el correcto lavado de manos y limpieza de las superficies donde se preparan los alimentos, así como el desinfectado de los mismos. Es preferible evitar el consumo de alimentos crudos. Es importante garantizar que la temperatura de los alimentos esté fuera de la zona de peligro. Es importante controlar la fecha de caducidad de los alimentos.